quería decirles que yo tengo aquí, empezando por ahí, yo tengo aquí viviendo muchísimos años, porque esa casa que está allá es la primera que se hizo. Yo nunca tuve la idea de que yo iba a hacer un conjunto de casas aquí, nunca la tuve, ni siquiera muy recientemente. Simplemente yo quería vivir junto a la naturaleza. Yo tuve muchos hijos y en el momento en que se me hizo como imprescindible buscar un espacio vinculado como al mundo natural y tal, y además un espacio para mis hijos. Para mí eso era muy importante. Hice lo posible por lograr comprar este terreno. Fue muy particular. Yo no tenía dinero. En mi familia un poco lejana hay dinero, pero no lo usan demasiado bien. Pero en todo caso hay dinero. Y por ahí hubo un apoyo relativo, pequeño. Pero en Venezuela había en ese momento, fíjense lo que son las cosas insólitas de la historia de Venezuela y de Latinoamérica. Existía un programa lanzado por el presidente Kennedy en los Estados Unidos, que se llamaba Alianza para el Progreso. Y la Alianza para el Progreso consistía en una serie de cosas que tenían a América Latina, y eso es interesante hacerlo notar, porque ahora América Latina ha desaparecido un poco. Asia, China, ahora los hijos de puta, y perdonen, con Putin acabando con un país, destruyéndolo todo. Es lo que se siente. Pero en aquel momento América Latina tenía presencia. Y lo más interesante es que Kennedy pudo reconocer que había importancia en América Latina. Y lanza ese programa que, entre otras cosas, tenía la virtud de que promovía lo que se llamaba ahorro y préstamo. Esos programas que requerían unas organizaciones que se llamaban entidades de ahorro y préstamo, que eran como unos pequeños bancos. Y administraban un dinero que venía de los Estados Unidos, pero que se destinaba a créditos de bajo interés. Y a personas, dados a personas que no tenían plata. Porque ahora llegar a un banco a pedir plata es que, bueno, hay que ser millonario para que le den a uno plata. Bueno, eso hizo que a mí me pudieran dar un crédito. Y entonces, con una serie de maromas y de cosas, finalmente pude hacer esa casa. Con muchas dificultades, con muy poco dinero disponible y tal, pero fue para mí una gran cosa poder mudarme aquí en el año 66, 1966. Fíjense la cantidad de años que han pasado, 60 años casi, o 50 y tantos. Y allí empezaron y diría yo, se formaron, se criaron mis 4 primeros hijos. Después de esos 4 primeros hijos, en un segundo matrimonio, yo tuve 3 más. De esos 3 más, uno de ellos, que es la muchacha, es a la que yo quisiera destinarle esta casa. Y digo que yo quisiera porque esta tragedia que estamos viviendo en Venezuela, este absurdo venezolano, que prácticamente no tiene cómo definirse, porque es absurdo a escala incluso de la historia universal. Es una de las cosas más absurdas que se ha podido vivir en un país en un momento dado. La ha hecho a ella, como hizo con los otros 2, irse de Venezuela. Yo aspiro que ella regrese. Ya sus hijas, son 2 niñas, ya crecieron, como están en España, tienen ese acento español, con el perdón de cualquier español, tan antipático, para mí al menos. Y entonces ella, pues hombre, abuelo, ¿qué vas a hacer? Abuelo, que no sé qué, y te digo, coño, de suavizar esa S. Que se te pegue lo de tu mamá, que hable un poco más. Sí, la mamá no se le ha pegado nada de la cosa española, pero ellas se criaron un poco allá, ¿no? No sé si vendrán ellas, no lo sé. Es dolorosísimo,
Ustedes no se imaginan, digamos, el impacto que tiene en una persona sentir que se le disgrega el mundo inmediato en el que se hizo, en que se construyó a sí mismo. Y eso está pasando en Venezuela. Es el crimen más grande de estos desgraciados. Sí. Y yo digo esas cosas con mucha convicción de que son unos desgraciados. El crimen más grande es ese. Es el desarraigo que han producido. El daño a la familia, el daño a la Venezuela. Y 5 millones de personas que se van, dentro de los cuales hay por lo menos, por porcentaje simplemente a lo mejor 1 millón o 500.000 que haya útiles. Personas con criterio, con formación. Además, se vino a demostrar que este país tenía una formación, sí. Tenía unos fundamentos. Brillantes fuera, son sí. Brillantes. Y yo tengo, y se los digo para no volver sobre el tema, la absoluta convicción de que vamos a salir de esto. Lo que tenemos es que tener confianza en quienes lideran. Sean, aunque como el dicho venezolano, man que tengan cochocho. Tener confianza en que hay un liderazgo que se va manifestando, que ahí está, que lo que hacen las redes sociales, las benditas redes sociales o malditas, yo las detesto, las redes sociales, las detesto porque las redes sociales lo que hacen es generalizar el chisme, generalizar la flojera de querer escribirle a un amigo y decirle, ayer estuve en tal parte y pensé en ti, y aquí va una foto porque estaba con mi mujer o lo que sea, y quiero que tú la veas. No, se ponen unas cosas en Facebook para que las lea cualquiera, y junto con eso tantas cosas que hacen perder la individualidad, que hacen perder el contacto personal. Entonces, yo tengo un amigo, fue mi alumno, vive en San Cristóbal, y él me hace el favor de publicar cosas en Instagram. Y lo hago simplemente para poder tener esas imágenes vivas, porque hay algunas otras imágenes que no las pude poner en el libro, y por eso lo hago. Y además porque se me ha abierto un poco el espacio para pintar, como ven en ese cuadrito que está ahí del castillo de Araya. Fuimos juntos en aquella época cuando estábamos con Macuro y todas esas cosas, profe. Fue el año 88. 88. Y yo tengo los dibujitos. Y esos cuadros que ustedes ven ahí son de los dibujitos que yo hice en el 88, que eran unos dibujitos de este tamaño. Y los desarrollé, los amplié, los implementé con fotografías que he conseguido, pocas por cierto. Y ese monumento prodigioso que es el Castillo de Araya, en cierto modo lo reviví como en el espíritu, ¿no? Bueno, me ha dado por eso, les decía, y entonces pinto y aguardo ciertas cosas y me dediqué como a ordenar mis cosas, ¿no? Y entonces de ahí salió el libro, que por cierto, tuve un lapsus. Yo quiero regalarle uno de esos libros a Jesús Galíndez. Jesús Pelado. Jesús Pelado, profe. Jesús Galíndez. Bueno, pues siempre hay Jesús María. Sí, Jesús, sí. No sé la cantidad de alumnos que tú tuviste, imagínate tú. Bueno, pero ya yo quiero regalarte uno. Y otro, no puedo prometerles mucho más, lo rifan entre ustedes. Claro, lo rifamos, sí. Se rifa y yo le escribo algo. Profe, claro. Bueno, ese libro representa mucho para mí, muchísimo. Es un libro poco convencional porque habla un poco de la historia de cada proyecto. Entonces yo me imagino que un holandés que ve, que yo digo, bueno, un día me llamó mi hermano y me dijo no sé qué, el holandés dirá, pero bueno, ¿qué le pasa a este tipo? Si hay que hablar de cosas complicadas. El de la arquitectura se habla con una complicación exagerada, absurda, ríos de palabras sobre las cosas que son más simples. Bueno, el libro es en ese sentido poco convencional. Pero ahora viene otro que tiene quizás la virtud de que puede llegar más a ustedes, que es el que recoge los textos que yo he escrito. Esos textos están muchísimos en el blog, muchos. En el blog hay muchísimos. Muy bueno,
Pero lo que pasa es que el blog, siempre meterse en un blog es un poquito enredado, el llegar a donde uno quiere. Tampoco está muy bien hecha en el blog la cosa de la búsqueda. Y entonces, claro... Pero con todo y eso se le llegan los temas bastante bien. Bueno, uno pone, a lo mejor esa cosita que sale ahí, le pone Can, y entonces se lee 3 o 4 artículos sobre Luis Can o Corbusier o lo que sea. Pero el libro, si todo marcha bien, lo tendremos dentro de mes y medio, 2 meses. Va a salir publicado en España porque la Universidad Politécnica de Valencia, por razones muy particulares que es difícil como resumir. Tiene que ver con la exposición que tú hiciste allá. Tiene que ver con la exposición. Se va a hacer ahora la misma exposición, pero con menos, un poco más reducida en Granada. Bueno. Ahora de septiembre en la Escuela de Arquitectura de Granada. ¿Vas para allá? Sí. Bueno, la exposición en realidad está allá. Okay. Ahora, por razones muy providenciales, usemos el término, la Universidad Politécnica de Valencia se interesa y va a ser coeditora del libro. Entonces va a salir en España, pero vamos a traerlo, por supuesto, para acá. Claro, no se puede estar regalando el libro. Claro. ¿Y por qué lo digo? Porque primero que los libros no los lee uno, ¿no? Y uno compra los libros muchas veces, a menos que sea un lector empedernido, que el lector muy acucioso compra un libro y lo lee, o lo empieza a leer, o no sé. El lector un poco menos exigente lo compra y lo pone ahí, y después entonces empieza a agarrarlo y tal. Y en cuanto a los libros de arquitectura, nadie los lee, porque los arquitectos lo que hacen es ver los dibujitos y ver las imágenes, porque nosotros tenemos la cultura de la imagen. Sí, de la imagen. Y entonces vemos la foto. Entonces, bueno, ese libro tiene bastantes fotos, y yo me imagino que algunas personas habrán visto las fotos, pero el texto me parece útil. Ahora saldrá más hacia el texto, ¿no? Y espero que ustedes puedan llegar a él. Bueno, yo creo que con eso culmino. Yo estoy aquí un poco como en una especie de trono, porque mi mamá se sentaba aquí. Es curioso porque ella se salvó esta poltrona un poco pasada de moda o fea o lo que sea, y entonces me senté aquí. Pensé, arreglamos esto un poco, porque yo lo tenía un poco desordenado como taller de trabajo de pintura, y la verdad es que yo que soy muy desordenado, pinto por todos lados, me lleno de pintura, entonces tengo que tener un delantal que proteja y cosas así. Pisas por ahí, después Nubia te dice, pero ¿y por qué pisas? Sí, no, entonces uno pisa y lo va pasando. El otro día se me rompió ahí atrás un frasco que yo lo tenía de carbón pulverizado, porque yo lo utilizaba a veces para la superficie, y se me rompió y fue horrible. Regaste la casa por sí. Bueno, pero aquí estoy y vamos a hablar del tema que a ustedes les interesa, que es esta cosa de la modernidad. Yo voy a empezar por algunas cosas que probablemente tienen un tinte polémico, que no me he propuesto a dárselo, o a lo mejor sí me he propuesto a dárselo, porque tiene un poco que ver con el problema de los historiadores. Que los historiadores, por razones que son más bien técnicas, se ven obligados a agrupar las cosas, y al agruparlas las etiquetan y les ponen etiquetas. Un país donde todo se etiqueta, todo, absolutamente todo, es en los Estados Unidos de América. En los Estados Unidos de América cualquier cosa se etiqueta. Es muy curioso eso, piénsenlo bien para que ustedes, cualquier tipo de conducta se etiqueta. Ese es el síndrome de no sé qué cosa. Entonces, se han detectado 40 casos, uno en Georgia, 3 en Pensilvania, 4 en
California, no sé qué. Entonces eso produce una agrupación, una etiqueta y un nombre. Y en los Estados Unidos, y el inglés se presta mucho para eso, todo tiene un nombre. De la computación, bueno, por favor, todo eso que inventen cualquier término vino del inglés. Mezclando sílabas, no sé qué y tal. Bueno, esa cosa de la etiquetación afecta también el campo del pensamiento sobre arquitectura. Y el moderno, o el movimiento moderno, que nace, se empieza como vamos a decir, empieza a germinar, empieza a asomar la cara como movimiento a fines del 19 y se va conformando en el 20, antes y durante, que es terrible eso, por cierto, de la Primera Guerra Mundial. Porque es difícil establecerlo, pero el impacto de las dos guerras, en la Primera Guerra, en el desarrollo, vamos a llamarlo así, cultural del movimiento moderno, es muy grande, mucho más grande de lo que uno piensa. Y el de la Segunda también, porque cuando la Segunda, por ejemplo, empieza todo la persecución de los judíos, por ejemplo, terrible que se hizo en Alemania, muy parecida a lo que quiere hacer el Putin perseguir a todos los disidentes y a todos los que no estén con la madrecita Rusia, ¿no? Entonces eso explotó, así como ahora hay el problema de la emigración. Bueno, se fueron todos. Yo tengo un pequeño texto donde voy viendo cómo se fueron yendo, por ejemplo, los de las Bauhaus. Se fueron yendo uno por uno, y vienen a tener a distintas partes, con mayor o menor éxito. Bueno, esa cosa yo no, por cierto, ahora perdí un poco el hilo porque yo les hablaba de este tema de la inmigración. Porque estábamos hablando de cómo se fue desencadenando lo de la modernidad del momento. Exacto, que la Primera Guerra tuvo un impacto muy fuerte, muy fuerte. Y después la Segunda. Entonces, claro, todo el proceso de formación se interrumpió. Los historiadores se vieron obligados de algún modo a agrupar lo del el primer grupo, la primera gente que habló en ciertos términos, ubicándolo hasta el año 29, 30, en fin de cuentas ubicándolo hasta el comienzo de Hitler, hasta el 33, ¿no? Y del 33 en adelante, bueno, se desarrolla ese drama que es la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero el movimiento moderno es una búsqueda, en el fondo, de la autenticidad en la arquitectura. ¿En qué sentido la autenticidad? Término muy difícil de manejar, por cierto, desde el punto de vista filosófico complicado. Pero que podríamos decir que consiste en ir a las raíces de la forma arquitectónica. La racionalización. Y darle a la técnica, al modo de construir, el papel que tenía que tener. Que lo había perdido un poco en el siglo XIX, porque venía perdiéndolo desde el barroco, venía perdiéndolo desde el Renacimiento, venía perdiéndolo. Porque en el Renacimiento los tratadistas, ustedes no sé si habrán, porque ellos tienen moderna, pero también tienen de la otra. Ellos tuvieron en Historia 1, Historia 2, todo lo que es la parte de tratadística, los italianos, todo eso. Claro. Bueno, los tratadistas se vieron obligados a como resumir, agrupar, como los historiadores, las tradiciones establecidas en el campo de la arquitectura y expresarlas en libros, gordos o menos gordos, que se suponía que si tú los estudiabas tenías un bagaje que te permitía funcionar como arquitecto. Se aparece, en realidad, comienza a aparecer la profesión de arquitecto.
porque anteriormente los arquitectos lo que eran los maestros constructores. Fíjense ustedes lo que quiere decir eso, maestros constructores. O sea, gente que dominaba la construcción. Y al dominar la construcción, proponían una arquitectura. Entonces, ahí hay un campo extraordinario para darse cuenta cómo, por ejemplo, de todos unos procesos de intercambio, donde viene también la influencia del Medio Oriente, en fin, todo un mundo se llega a una cosa maravillosa como la Catedral de Amiens, por ejemplo, en Francia. Si uno reflexiona al entrar en esos lugares, que eso se hizo piedra por piedra, piedra más piedra más piedra, y se construyó aquella cosa tan extraordinaria. Inmediatamente se da cuenta que había que dominar el uso de la piedra. Y es el país de Europa en que el uso de la piedra está más desarrollado, porque hay canteras de piedra tallable, de piedra de sillería, en abundancia, que es Francia. Es el país donde se producen los más grandes, digámoslo así, ejemplos de la arquitectura gótica, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que esa cosa de la arquitectura gótica empieza a desaparecer con el redescubrimiento de la arquitectura y de las tradiciones clásicas del mundo romano, griego. Y ahí hay, me parece a mí, un problema, que lo ve uno expresado en los tratados. Yo tengo uno de esos tratados aquí, que es el de Palladio. Lo tengo porque lo compré en una oportunidad, era una edición de esas que llaman, facsimilar. Tú sabes, fotografías de la original, es muy bonito, y uno ve ahí todo el procedimiento seguido por Palladio, que es establecer unas normas, que son unas normas en cierta manera un poco postizas, de los órdenes del clásico, el dórico, jónico y corintio. Cada vez se empieza, el primer piso es dórico, el segundo piso es jónico, el tercer piso es corintio. Bueno, eso no tiene algo de decorativo, de artificial, claro que lo tiene. Eso nunca se lo plantearon los constructores anteriores al Renacimiento, nunca. Ellos construían. Yo tengo en el libro unos comentarios hechos sobre la basílica, por ejemplo, de San Francisco de Asís, que fue terminada en Italia, en la región de Toscana de Italia. Fue bautizada, digamos, puesta en 1280, algo así, después de la muerte de San Francisco, 25 años después de la muerte de San Francisco. Y esa es una iglesia basada en la técnica de la piedra, que no tiene nada que ver con los órdenes ni nada de eso, y muchas de las cosas posteriores, que yo les pido que lean esos capítulos en el libro que va a salir, porque tiene su interés darse cuenta cómo se superpuso al conocimiento, digámoslo, de la construcción de la arquitectura, se sobrepuso el culto por lo formal, que es típicamente renacentista y eventualmente muy barroco en los siglos posteriores. Ahora, el movimiento moderno quiere en cierta manera recuperar esa conexión con la construcción. Y cuando Corbusier, por ejemplo, pone en su libro la estructura de las casas dominó, lo que está haciendo, que yo nunca lo entendí. Yo esos libros los empecé a darle vuelta mientras estudiaba. Pero nunca entendí por qué Corbusier ponía una foto típica de él, que era una estructura de concreto, con unas columnas, unas vigas, una cosa. Casas dominó. ¿Dónde está la casa dominó? ¿Dónde está realmente la casa dominó? Hay unas imágenes que pone después. Bueno, la casa dominó lo que es el reconocimiento del esqueleto estructural como génesis de la construcción. Y eso se ha visto más claro ahora, en los últimos años.
Bueno, toda esta cosa es muy importante, porque es buscar las raíces. Por eso es que ahora, cuando gente quiere revivir un culto absolutamente formal en relación a la arquitectura, en la arquitectura de gente como Zaha Hadid, que en paz descanse, aunque a mí no me gusta nada ella, pero de todas maneras deseo que me encuentre con ella en algún sitio grato. Gehry y esos personajes muy conocidos, Calatrava. Bueno, Calatrava se apoya en la construcción, pero la manera de un modo absolutamente excesivo. Sí. Yo quisiera, por ejemplo, en Valencia, como él es valenciano, el Museo de Historia de Ciencias, que está, es un enorme edificio inmenso, con unas escaleras que suben como 8 niveles y las tienen que tener cerradas porque parece que se tiraba la gente por ahí. Y unos espejos de agua que tienen 3 hectáreas. O sea, una exageración bárbara, muy amanerada. Sin embargo, a partir de su conocimiento, que no se le puede negar, de la técnica constructiva. Y porque él es un gran ingeniero, en realidad. Él es un gran constructor. Bueno, toda esa cosa como formal, que se quiere ver como que sustituye al movimiento moderno y que hace que, por ejemplo, los anglosajones la hayan tomado con llamar modernista a la arquitectura de los años 60, 70 y 80. La llaman modernista, como que si se hubiera asociado a una especie de sociedad de modernos y entonces yo soy un modernista. Bueno, eso es un error garrafal. Total. Claro. Garrafal. Y está en todos los periódicos de los Estados Unidos y en los escritos de los críticos y como lo dicen los americanos, lo dicen los españoles, lo dicen y por supuesto los venezolanos, por supuesto que también, no, con excepciones, sí, también lo dicen. Yo se los digo, el modernismo no tiene nada que ver con modernidad, eso es otra cosa. Sí, es otra cosa. Y la modernidad es la búsqueda de estas cosas. Y esta búsqueda no ha cesado. Esa búsqueda continúa. O sea, el moderno está vivo y bien. Nosotros no somos posmodernos en ese sentido. Lo que somos es posmodernos en el sentido de que, claro, ha pasado un tiempo y las ideas cambian y uno ve las cosas de un modo un poco distinto y eso es lo que pasa. Y por eso se puede hablar de posmodernidad, pero no de posmodernidad como estilo arquitectónico. Eso es muy importante. Bueno, vamos ahora a Venezuela. Yo entré en la facultad en el 55. Tenía 15 años, porque yo nací en el 39. Y nació mi papá. ¿Ah? Mi papá nació en el 39. El 39. Bueno, y está bien tu papá. No, ya no está aquí. Ya sí, hace 2 años. Yo trato de ver. Bueno, la facultad. ¿Qué era lo que había en la facultad para nosotros, así como ustedes? Un caldo. Mi hermano Jesús Terreiro, él decía, siempre lo usó, o lo usó en un momento dado y yo lo tomé de él, que en una facultad de arquitectura o en un taller de arquitectura o en una oficina de arquitectura, lo que importante era crear como un caldo en el que la gente se iba como marinando. Caldo constituido por opiniones, por tesis, por ideas, por imágenes, por actividades relacionadas con la arquitectura. Y entonces eso va creando como una especie de caldo, de atmósfera. Y en esa atmósfera entra uno y le
y descubre cosas. Cuando yo entré, hablaban de Fruto Viva. Es curioso. Se hablaba mucho de Fruto Viva porque Fruto era jovencito, estudiante de arquitectura. Yo no sé si ustedes lo conocen a él, pero el típico... El Fruto es un tipo muy curioso. Si él entrara aquí ahorita, se apodera de toda esta vaina. El escenario, y uno se tiene que ir y empieza y tal, y empieza a hacer dibujos. Dame un papel. Sí, empieza, se llena el cuarto, donde quiera que esté. Bueno, y Guido Bermúdez se hablaba, por ejemplo, Pedro Lluveres, que era socio de Guido. Yo le digo Guido porque Guido Bermúdez tuvo una relación como personal conmigo desde el punto de vista de la cosa gremial. Él fue presidente del Colegio de Arquitectos un tiempo y tal. Yo anduve en una época muy metido en la búsqueda de la representación gremial como un medio de mejorar la profesión, pues, y darle derechos a la profesión. Bueno, los estudiantes más superiores, Enrique Hernández, Gustavo Legoruro, los dos ya fallecidos. Yo me acuerdo una corrección de de una entrega de ese curso. La corrección estaba a cargo de Villanueva. Y uno ve, y lo que decía Villanueva, o lo que decía Gustavo, ahora se está preparando un libro sobre Gustavo Legoruro que yo creo que va a ser muy bueno que se produzca. Ah, qué bien. ¿Quién lo está haciendo Víctor Sánchez. Por encargo de la familia de Gustavo. Yo creo que es muy, muy bueno que Gustavo Legoruro era un tipo de un talento desbordante, talentosísimo en la organización del edificio. Él tenía una facilidad increíble. Bueno, estos tipos los veíamos y uno decía, caramba, llegaré yo a esas cosas, porque veía uno los dibujos, por ejemplo. Yo no sé qué dibujo recuerdo haber visto, pero yo sí recuerdo que había como la exposición de trabajos de tesis. Eso era lo que había. Y estaban los del Fruto y los de no sé quién más. Y a mí eso me atraía. Y estaba un país lanzado hacia el mundo moderno de una manera absolutamente natural, que es Venezuela. Las grandes cosas que nosotros tenemos, entre otras, es que nosotros nos metemos en las cosas con una gran libertad, que no la tienen otros países latinoamericanos, porque están más asociados a unos procesos. Nosotros no tenemos esa cierta virtud, creo que es una virtud. Y bueno, ¿y qué otra cosa teníamos? Bueno, el ejemplo en carne viva de la ciudad universitaria. Que el gran mérito de Villanueva es esa frescura un poco insolente frente a lo heredado con el movimiento moderno y su capacidad de manejarlo de un modo personal. Bueno, eso a nosotros nos marcó mucho. Entonces, yo no, de nuestro grupo, de nuestra edad, digamos, de nuestro tiempo, yo no puedo decir sino que éramos constitutivamente modernos. Movimiento moderno para nosotros era parte de lo que teníamos que hacer, por decirlo así. Entonces no era que nos afiliábamos o no nos afiliábamos. Y como en Venezuela no ha habido una tradición de expresión de las reflexiones personales, es curioso eso y lo voy a tratar de aclarar. Hemos sido muy metidos para adentro. Yo lo hablo con mi esposa, que ustedes no la conocieron, yo digo, por ahí estará.
Mi esposa, una persona que ha sido muy importante para mí. Resulta que la familia de ella, ellos se llevan de lo más bien, participan en las cosas familiares, no sé qué. Ella aguanta mis problemas, yo lo aguanto los de ella, que advertí que no son, la cosa no es de un solo lado. Pero tú no le puedes sacar una reflexión estructurada sobre su conducta. Ella las tiene, pero decirlo, eso no lo hace. Y sus hermanos son igualitos. Y en Venezuela mucha gente es así, que está, digamos, actuando de una determinada manera, pero no tiene todavía como el vínculo entre su mente, lo que piensa, y la posibilidad de expresarlo. Como una conciencia de qué es eso que yo tengo y que voy a... ¿Y por qué lo hago? Exacto. Incluso eso se nota mucho cuando yo le digo a las personas, hablo de religión, por ejemplo, con gente como ustedes. ¿Tú eres católica? Yo no te estoy diciendo. Sino, por ejemplo, ¿tú eres católico? Sí, sí soy. Háblame de la Santísima Trinidad. En cambio, que tú le preguntas a un alemán, ¿tú eres católico? Y te dice, sí. Háblame de la Santísima Trinidad y te puedes sentar en ese sillón y estás media hora hablando. Tenemos una capacidad muy, digamos, yo no sé cómo llamarlo, como muy especial de hacer las cosas sin necesariamente estar convencido de que detrás de esa acción hay un pensamiento. Y eso nos pasaba en arquitectura. O sea, nosotros sabíamos que debíamos ir en una determinada dirección, pero no teníamos exactamente claro por qué. No, y ni siquiera conocíamos bien la historia, porque ustedes tienen ahorita, te tienen a ti de profesor, pero en mi época no había, ¿quién era? Coño, historia de la arquitectura la daba Villanueva. Sí, Villanueva. Pero Villanueva era una persona que hablaba de la historia en un sentido no tan histórico, sino más bien de imagen. Eran muy buenas esas clases. Lo único malo era que él era muy malo para controlar la disciplina del curso. Y siempre había unos mamadores de gallo que eran capaces de hacer cualquier cosa durante la clase de Villanueva. Entonces, cuando Villanueva se volteaba a dibujar el Partenón, que lo dibujaba en 4 trazos, pues tenía una mano magnífica. Cuando se volteaba a dibujar el Partenón, empezaban a decir cosas, no sé qué y tal. Una vez incluso inventaron que iban a elegir una reina de carnaval y pusieron a Villanueva de jurado, y entonces entraban unos tipos disfrazados de mujer, una mamadera de gallo, pero espantosa, y Villanueva se sumaba. Bueno, porque él era muy en eso, muy venezolano. Él dejaba correr. Y vino el decano, que se llamaba Willy Osa. Y se asomó porque era un escándalo. Que yo no. Doctor Villanueva, por favor, venga a mi oficina, que tengo que hablar con usted. Y fue y lo regañó. Lo cual, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó al maestro? ¿Qué es un coco? No, una araña. ¿Una araña? Ya creo que salió para acá. Pero mátala. Mátenla, asústenlo ustedes. Pero yo no sabía que aquí había arañas que caían. Porque coco sí hay en esta época, ¿no? Por todas partes. Bueno, Regañaron a Villanueva. ¿Ah? Regañaron a Villanueva. Lo regañaron.
Y Villanueva tenía esa capacidad como de adaptarse. Él era, sí, muy venezolano en eso. Y él era un tipo como muy humilde, ¿verdad? Él era muy cordial y no era echón. Okay. Él no era echón. Él no era como algunos que uno conoce, no. Nada de echón. Y eso que él tenía, digamos, vínculos y cosas con el mundo del arte tan importantes, ¿no? Es un tema, Villanueva es un tema. Yo no lo esquivo, a mí me gusta mucho. Yo tengo bastantes cosas escritas sobre Villanueva. En el texto podrán leer una, en uno de los libros. Van a leer una. Y bueno, ese era el ambiente, la obra de Villanueva, que ella enseñaba mucho, muchísimo. Y por el tratamiento, por ejemplo, del factor climático, el tratamiento de la luz, el desparpajo, en cierta manera, en lo formal, porque Villanueva no es equiparable a muchos de los otros arquitectos de su época, por ejemplo, latinoamericanos. Respecto a Niemeyer y Villanueva son casi que opuestos. Barragán igual, bueno, Barragán es un poquito posterior, pero un hombre más bien de una estética un poco refinada, de tonos de color. Por ejemplo, fíjense, allá hay azul y rojo. Si hubiera sido Barragán, hubiera puesto azul turquesa con un poquito de marrón, con algo de no sé qué vaina. Y después el rojo, no, vamos a darle un rojo sangre, porque todos los colores son así. Y por supuesto, eso fascina. No soy de los que más, digamos, celebro eso, lo entiendo y lo disfruto, pero hasta ahí llego. Bueno, son muy distintos. Villanueva es producto, y entiendan bien esto, bueno, se los digo con mucha convicción. La gran cosa que él tiene es que es un producto estrictamente venezolano, con todo lo que vino de la influencia. Y eso es interesante, eso es muy interesante. Bueno, también yo creo que de Niemeyer se puede decir lo mismo, yo creo. ¿Cómo no? Ahora, claro, Niemeyer era un tipo muy particular, una capacidad de seducción, no sé qué, tal. Nos meteríamos en todo un asunto, pero lo de Villanueva es muy interesante. Y cómo él lo va logrando y logra construir. En el blog lo pueden tener y lo pueden leer. Yo le hice una entrevista a Marcos Pérez Jiménez, que ustedes ya pensarán quién es ese. Bueno, un señor que estuvo por ahí. Y yo le pregunté, ¿y usted dejó a Villanueva? Me dijo, sí, yo dejé a Villanueva. Villanueva se encargó de seguir la ciudad universitaria y le facilitó el aula magna, nada menos que el conjunto, biblioteca, sala de conciertos, plaza cubierta, aula magna, rectorado, plaza del rectorado, todo de esa misma época. Y cuando nosotros íbamos a entrar a la Facultad de Arquitectura, un amigo, entre ellos, yo era muy amigo de Max Pedemonte, no sé si ustedes lo habrán escuchado. Yo era muy amigo de Max, y yo tenía otro gran amigo que murió. Lo vi, por cierto, no hace mucho. Max estuvo en la facultad, estaba haciendo una cuestión administrativa, y lo veo y yo digo, profesor, hola, ¿me reconociste? Íbamos a ver las exposición que se llamaba exposición abierta, algo así, o exposición libre, del Congreso Panamericano de Arquitectos. No habíamos entrado todavía a la facultad, estudiábamos bachillerato. Y el Congreso Panamericano de Arquitectos, las maquetas en la plaza cubierta, y todos los arquitectos de América Latina que vinieron, y también los americanos. Pero en ese momento, y eso era también característicamente moderno,
que nosotros veíamos al resto del mundo de manera pareja. No es ahora que creemos que somos poquitos, que estamos como embromados. No, Venezuela se veía a sí misma como un país que estaba equiparado con los otros países del mundo. Y fíjense que la revista de arquitectura quizás más importante de ese momento, que se llamaba l'Architecture d'aujourd'hui, francesa, dedicó un número completo a Venezuela. ¿Qué significa que haya un número completo? Oye, que es que aquí se estaba haciendo una arquitectura que tenía resonancia internacional. ¿Y por qué se dejó de hacer? Bueno, el país fue cambiando, por una parte. La situación política, yo creo que tuvo una enorme importancia, tuvo una voz muy fuerte que decir, para cortar por razones ideológicas lo que venía pasando de una manera natural. Y eso sigue pasando. La ideología mata. La ideología congela las ideas. Porque entonces uno quiere ser ideológico en todo. Y estos tipos y todas las barbaridades que han hecho, la han hecho en nombre de la ideología. Y se siguen sosteniendo diciendo no, que el pueblo, no sé qué, pura paja, hablando tonterías. En realidad, en ese momento, el producto natural de lo que estaba haciendo desde el punto de vista físico, construyendo Venezuela, tenía interés universal. La arquitectura de Vegas y Galia, que una de ustedes me habló de Vegas. ¿Tú fuiste? Sí. ¿Tú eres no? Ariana Sánchez. Adriana. Bueno, Martín Vegas, Galia, les hablé de Guido Bermúdez. Después vinieron del sur, González Almeida, un arquitecto uruguayo que vino y trabajó un tiempo con Galia. Hizo un edificio ahí en la Avenida Libertador muy interesante, por cierto, que tiene toda la fachada recubierta, es decir, recubierta no, construida una fachada de bloque hueco de concreto que protege del sol y crea como una especie de piel externa. Está todavía el edificio ahí, no lo han destruido. Los más jóvenes, Enrique Hernández, Jesús, mi hermano, que era más joven, Jesús era 4 años mayor que yo, ¿no? Pero él actuaba, y en la familia era así, fue así. Él actuaba un poco como el Padre Nuestro, que está en los cielos, no, sino como el Padre Nuestro, como nuestro Padre. Él era el mayor. Él era el mayor. Y eso, digamos, conformó un poco nuestra vida familiar y nuestras relaciones. Bueno, pero estaba él ahí, y los dibujos, se trabajaba mucho en perspectivas que se hacían no de una manera técnica, sino de una manera como de, digamos, un tanto improvisada, como natural, como dibujo natural. Y nuestro profesor, que era Charles Ventrillón, nos estimulaba mucho en que tuviéramos una actitud de observación. Y esa actitud de observación, por supuesto, en este contexto que estoy describiendo, hace que lo moderno fuera para nosotros parte de un vocabulario natural. Entonces, eso me parece muy importante, que no se trataba de que nosotros nos afiliáramos a algo, sino que vivíamos en ese caldo. Ahora, de esa época, después estaba la oficina de Guinán y Benacerraf, por ejemplo. Ellos produjeron cosas importantes. Habían unas oficinas administrativas de una fábrica de neumáticos que se llamaba General, que tenía los terrenos donde está ahorita el Sambil de Chacao. Todos esos terrenos eran de la General. Y la General
mantuvo su fábrica ahí y tenía un edificio de oficinas que lo diseñó un arquitecto que entró a la oficina de Guinán en Benacerraf, pero muy apoyado por ellos dos, que se llamaba Emilio Vestuti, Claro. que era italiano, pero un hombre muy refinado, muy bien formado, un gran diseñador. Y ese edificio que fue demolido ha debido haberse conservado, por supuesto, este edificio de la General. Bueno, estas oficinas llenaban el espacio y después estaban los que estaban empezando, como por ejemplo Fruto Viva. Y yo en estos días, bueno, en estos días no, hace un tiempito, me puse a pensar qué obras yo nombraría, porque dejé de nombrar a uno importantísimo, que es Tomás José Sanabria. Claro. Y yo puse, las obras fueron el edificio del Banco Central de Tomás Sanabria, la abadía de Benedictina de mi hermano Jesús, y no me recuerdo, por cierto, qué otra cosa, ya me acordaré, y la casa de Pérez Jiménez de Fruto Viva. La casa de Pérez Jiménez es una obra extraordinaria. Está ahí en Playa Grande, que yo no sé si la habrán echado a perder, porque es de los militares. Tengo mucho tiempo, no paso por ahí. No sé. Pero es más, yo confieso que yo nunca en mi vida he entrado a la casa de Fruto Viva. Pero yo estaba con ganas de llamar, porque a mí me diferencian de Fruto muchas cosas. Una de ellas es su afiliación a esta locura del chavismo. Rojo chavista. Y su misma conducta nunca me fue simpática, su conducta de los últimos 20, 30 años. Pero yo quería llamar a Fruto y decirle, y si no lo llamo nunca porque me muero, o por lo que sea, o que se muere él, que por cierto él tiene mucha edad. Sí, ya Fruto tiene ¿cuánto? 90 y tanto. Sepan que yo le diría a Fruto que yo creo que él fue un gran arquitecto. Porque en la obra de él, que es un poco desigual, pero también es desigual la misma de Villanueva. Villanueva no fue lineal, dio su vuelta. Bueno, también les ha dado fruto. Bueno, pero yo quería llamarlo y hasta busqué el teléfono, disqué, pero yo tenía un teléfono de hace 20 años, no sé qué. Ya buscaré la manera, ¿no? Él está viviendo en Barquisimeto ahorita, ¿no? Ah, sí. Creo que está en Barquisimeto. Ah, yo no sabía, yo creía que estaba en Caracas. Bueno, tendré que ir nombrando más personas, quizás yo debí haber preparado algunas listas y algunas cosas, pero lo que yo creo y deja un poco planteado esto que yo he dicho es que ustedes entiendan lo que es formar parte naturalmente de una actitud, y la actitud es la actitud moderna, del movimiento moderno, libertad de búsqueda, pero con una conexión estricta y clara a lo constructivo y a lo organizativo, que es lo que es propiamente del movimiento moderno, ese vínculo con la construcción. Por eso es que hay que aprender un poco de construcción, ver obras, por supuesto, y en esta situación en la que estamos en Venezuela no es fácil encontrar obras que seguir, pero vale la pena y es muy necesario. Y en lo teórico, tratar de irse formando un poco una idea de en qué consiste, en cuáles son, digamos, las leyes fundamentales del esqueleto constructivo, que es el que permite la definición de la forma arquitectónica. Así como la piedra, la bóveda de crucería, la filigrana de piedra conformó el gótico,
en el mundo moderno hay muchas cosas porque la multiplicidad es mucho mayor, porque técnicamente hay muchas opciones. Incluso, si bien Mies van der Rohe, por ejemplo, dentro del movimiento moderno, estimuló mucho el uso del acero, todo lo que ha sido posible después de la experiencia inicial de Mies y su influencia, cuando ya empezamos a hablar de postensados de acero, tubulares de distinto tipo, uniones fundidas o no fundidas, tensiones, eso que llama Kenneth Frampton estructuras tensiles, que es un poco lo que maneja Renzo Piano y Foster y esta gente, y Rogers. Bueno, todo eso es fundamento técnico y constructivo y estrictamente teórico. Bueno, sobre eso hay mucho que aprender. Y hay que, no tanto copiarse las cosas, que uno copia, es verdad. Hay que admitirlo. Yo se lo decía al profesor español que ha sido tan generoso con todo este tema de los libros y tal. Él se llama José María Lozano. Probablemente venga a Venezuela, me dijo el otro día que a lo mejor, pero no ahora, sino un poco más avanzado el año. Okay. Vamos a ver si es cierto, si lo hace. Pero, por ejemplo, yo le hablaba a él de la imitación, y lo he hablado mucho en mis conversaciones del seminario. No sé si ustedes supieron que yo tuve un seminario. Sí, buenísimo. Y bueno, yo pensaba hacer una segunda etapa del seminario, todavía no lo tengo muy claro, porque ya me resolví el problema de internet. Ah, qué bueno. Bueno, aquí nos conectaron a internet por cable, ¿verdad? Ajá. Una compañía que se llama Net1. Net1, ok. Y eso nos ha ayudado bastante. Qué bueno. Espérate, ¿en qué estaba la cosa? Imitación. Lo de que se ha hecho mucha imitación. Bueno, que la imitación es una natural tendencia del mundo del arte. Es evidente que si uno va, por ejemplo, a la historia de la pintura, uno se va dándose cuenta de que algunos grandes pintores comenzaron imitando pintores anteriores a ellos o contemporáneos con ellos. Y después fueron desarrollando su propia manera de pintar, su propia manera de verlo. Y en arquitectura es obvio. Pero a los arquitectos no les gusta que se hable de que imitan. Que nadie lo relacione. Pero es que tú se parece. No, señor. Bueno, cuando yo allá en España hablo de imitación, ellos se escandalizan porque los españoles creen que uno, no sé por qué, tienen una actitud como que si de cada persona fuera a surgir una especie de genio nuevo. Y eso no es así. Eso no es así. Ni ha sido nunca así. Entonces uno imita y uno imitaba. Y yo me acuerdo que se habían hecho famosas unas casas de Carbonell y Sanabria, una gran oficina moderna venezolana. Diego Carbonell y Tomás José Sanabria. Y ellos hicieron en Caracas no menos de 20 casas grandes, sobre todo en Altamira, La Castellana y tal. La casa del propio Tomás José Sanabria estaba en Lomas de Mirador y él vivía ahí en una casa. Él manejaba un poco la idea del techo de tejas con una inclinación no muy fuerte, sombra. En eso Sanabria era muy consciente de la importancia de la sombra. La sombra es fundamental. Ese balcón es un balcón de sombra, de vínculo además con... Fíjense ustedes, estamos en un momento del año en que ya empieza a hacer un calor horroroso ayer en los países de estaciones. Ayer leí que en no sé qué parte de los Estados Unidos estaban haciendo ya 50 grados bajo cero. Digo, sobre cero. O sea que ya aquí no. Aquí estamos
vinculados con la naturaleza. Hay espacios intermedios, que son ese balcón, un término acuñado por una mujer chilena, Glenda Capstan. Búsquenlo en el blog, pongan Glenda Capstan y saldrá, y léanse lo de Glenda. Ella murió muy joven, estuvo en Venezuela, la invitamos. La conocí personalmente, claro, una mujer agradable, muy calladita ella. Y ella acuñó ese término, que es el término del espacio intermedio, que es fundamental en el trópico, fundamental. Por eso es que los edificios estos de la Misión Vivienda, que tienen de ventana un hueco de 1,20 por 1,20, Cuadradito ahí. son una locura, porque no dejan expansión. Eso lo promueve un arquitecto que fue mi hermano querido, para decirlo en términos de borracho, Que yo me acuerdo. pero que era mi persona más cercana y que sabe que esto que estoy diciendo es verdad. Nunca se atrevería a contrariarlo, porque creía en eso. Bueno, promueve esa cosa Esas cajas de zapatos con huecos. con huecos, Yo les digo, y entonces yo digo, bueno, ideología, la maldita ideología, y por supuesto halagar al dictador, que esa es la segunda etapa, o la primera. Hay que halagar primero, jalar bola al que manda y decirle 2 o 3 cosas agradables, y después entonces ensalzarse en el mundo ideológico que sale de este señor. Bueno, el espacio intermedio es fundamental, y en vivienda, y en la vivienda social, ese es otro tema. Y vamos a terminar con eso. El moderno, una de las cosas que puso en primer lugar es la vivienda masiva, la vivienda accesible, lo que llaman los americanos affordable housing. Eso que no es un tema baladí, sino un tema esencial, estaba en el programa moderno. La arquitectura al servicio de la sociedad, pues dicho. Eso para nosotros era importante. Y por cierto, en eso había confusión por parte de muchos. Como no teníamos reflexión suficiente, como no éramos reflexivos, nos saltábamos cosas. Y una de las cosas que nos saltábamos era la importancia de que la arquitectura fuese un medio de superación social. Y eso es importantísimo del movimiento moderno. Incluso en la Rusia soviética, en los años, digamos, 30, 29, 30, 31, por ahí, hablaban de ciertas arquitecturas como condensadores sociales, como arquitecturas capaces de producir efectos en la sociedad. Eso está en descrédito, porque ahora se impuso la visión mercantil de la arquitectura. Eso ya no se habla de eso. Pues amigos, América Latina tiene que hablar de eso. Tiene que hablar de una arquitectura socialmente responsable, de promoción, de actitudes. Eso fue la gran cosa de la ciudad universitaria. Promocionó actitudes. Curioso, una arquitectura es muy sorprendente. Yo fui a un acto en la facultad, en el aula magna hace como 5 o 6 años. Y yo tenía que no entrar al aula magna mucho tiempo. Y yo recordé que nosotros en el Centro de Estudiantes de Arquitectura, para conseguir el dinero, para financiar ciertas cosas, entre ellas una cooperativa de venta de artículos de dibujo que se fundó cuando yo era presidente del centro en la facultad, y vendía de todo. Trajimos a Venezuela, junto con un empresario venezolano, la Orquesta de Cámara de Praga,
Y cuando fuimos a presentar el primer concierto, en que se interpretó una pieza de Prokofiev que se llama la Sinfonía Clásica, que es muy bonita, si quieren pueden oírla en algún momento. Por YouTube pongan Sinfonía Clásica Prokofiev y la oyen. Yo salí muy ataviado, porque era presidente del centro, a presentar a la orquesta. Me acuerdo que cuando iba caminando hacia el centro del escenario se me cayó el papel que tenía, entonces me tuve que agachar a coger el papel. Y ya ahí la cosa no empezó tan bien, pero terminó bien. Me presenté digamos, la orquesta, y cuando yo volví a ir después, me acordé de eso. Y no pude aguantar las lágrimas. Me dio como una especie de ataque de nostalgia que lo produce la arquitectura, porque hay una atmósfera en esa aula magna que a mí me sorprende mucho. Todo el mundo dice, caramba, a mí me gustaría, no sé, hacer tal cosa en el aula magna, o presentaron tal cosa en el aula magna. Es un espacio que se ha convertido en patrimonio colectivo nuestro. Eso no lo puede lograr mucha gente. Eso fue el gran logro de Villanueva, indudablemente. Pero, bueno, esa es la capacidad que la arquitectura tiene. Y en ese sentido también es socialmente responsable. No solamente desde el punto de vista de solucionar los problemas de la vivienda, que son fundamentales y muy difíciles. Hacer un edificio de vivienda social, usemos el término, exitoso, no es fácil. Y Villanueva tiene la unidad residencial del Paraíso, que el otro día un arquitecto español llamado Arturo Franco me dijo, estamos trabajando, porque yo le hablé de un artículo que él publicó, me dijo, estamos trabajando sobre la unidad residencial del Paraíso. Fíjate, él sabía el nombre. Ese edificio es uno de los grandes logros de la arquitectura de Carlos Rodríguez, que es en el Paraíso. Vayan, uno lo ve pasando por ahí cerca donde está el helicoide, por eso. Es que es una zona que uno no transita mucho. Claro. Bueno, vayan, cuando haya ambiente más favorable, a bajarse a caminar y que no le vayan a clavar una puñalada para quitarle una cámara. Bueno, vayan. Eso es arquitectura socialmente responsable, indudablemente. Bueno, yo pararía aquí, que creo que me tomé, ¿cuánto? ¿Una hora? Oh, perfecto, profe. O sea, esto Bueno, ha sido una clase. y ustedes, para que iniciación. cualquier pregunta, pregunten tranquilamente, Ellos traen por ahí unas preguntas que ellos elaboraron en base a muchas de estas cuestiones de tu obra, de esto que estamos tratando de modernidad. Entonces, si alguno de ustedes quiere hacerle alguna de las preguntas que traen al profesor. A ver, cualquiera de ustedes, Luis, no sé. Bueno, Eso. Las chicas. yo había escrito 3, pero una segunda la tocó usted muy levemente con respecto a los nombres de los arquitectos que los hemos mencionado. Y bueno, leo. Es bastante de mi agrado la arquitectura brutalista, así como la que evidencia la nobleza de los materiales aparentes. Por ello la arquitectura como la de Jimmy Alcock, como la de Llarena, como la de Benacerraf, como la de Pimentel Malaucena, como la de Borges, como la de Sanabria, como la de Jesús Tenreiro, entre otros, que hacía la segunda mitad del siglo XX, proyectaron edificios que yo creía iban a formar parte de la identidad de Caracas. El concreto y el ladrillo serían como la identidad de Caracas. Entonces el edificio, que hecho de concreto soporta la inclemencia solar, los brisolei, los muros calados, la ventilación cruzada, la arquitectura del trópico. ¿Considera que Caracas tiene una identidad? Y si es así, ¿cuál es? Bueno, William Niño, a quien ustedes no conocieron, porque él
murió hace Murió muy joven. un tiempo, murió muy joven. Él hablaba de algo así como de cosas de Caracas, él lo llamaba, no recuerdo muy bien, pero él trataba de ubicar a los arquitectos que él mencionó en ese momento como arquitectos nacidos, por decirlo así, de el espacio cultural definido por Caracas. Ahora, yo no diría eso, no llegaría tanto como lo hizo William, ni contestaría tu observación diciendo que sí hay una producción de arquitectura característicamente caraqueña. No llegaría a eso, pero lo que sí es verdadero es que Caracas tiene un clima muy especial. Caracas tiene un clima muy benéfico, muy agradable, como una especie de primavera permanente. A veces hay días calientes, un poco fuertes, pero muy pocos. A veces hay días de mucha lluvia o lo que sea, pero es un clima muy amable. Y la Plaza Cubierta es muy agradable en gran medida porque está en Caracas. Porque la Plaza Cubierta ya con el clima, por ejemplo, del Río de Janeiro, que puede ser en verano 48 grados a la sombra. Pegostoso, muy húmedo. Muy húmedo, ¿no? No es lo mismo. Porque la percepción de la arquitectura y el goce de la arquitectura va variando con el medio en el que uno se mueve. De manera que quizá yo lo que te podría decir es que Caracas es un lugar del mundo donde la arquitectura lo tiene ya ganado lo que pudiéramos llamar el confort térmico. Lo tiene ya ganado. Es una gran cosa de Caracas. Ese hotelito que yo le proyecté a mi hijo Esteban, que queda aquí en Oripoto, tiene, por ejemplo, esa virtud. Yo en estos días volví a ir, a veces voy, a veces, y uno llega y se siente como sabroso. Pero ese no es tanto el mérito de la arquitectura como el mérito del lugar. Ahí hay una brisa que viene por la colina y sube y se mete por el edificio, agradabilísima. Entonces, claro, Caracas le da una especie como de cheque sin fondo a los arquitectos, en ese sentido, en el sentido del ambiente. Ya cuando nos metemos hacia el trópico duro venezolano, es bien especial. Yo no sé si ustedes, porque yo he hablado mucho de la percepción de la arquitectura, cómo cambia cuando tú estás viendo un edificio en Islandia o cuando tú estás viendo un edificio en Bangladesh en verano. Hay una diferencia notable. Y eso, los críticos de arquitectura, para ellos eso no cuenta. No existe. O no existe. Sí. Es muy curioso. En cambio, que la percepción de la arquitectura depende de eso. Por eso es que esa arquitectura de fotografías, esa arquitectura de esteticismo bidimensional, a mí me repele mucho. Yo prefiero una arquitectura más imperfecta, menos refinada, pero vinculada a un lugar. De manera que Caracas nos ayuda. Podría ser lo que te diría. Gracias. Justamente mi pregunta iba sobre esa frase de arquitectura de fotografía. Yo escribí: la cultura de inmediatez que caracteriza los tiempos que vivimos ahora está afectando muchísimo, entre otras cosas, la forma de hacer arquitectura a nivel general.
Entonces, ¿cómo podemos responder arquitectónicamente ante ese mundo tan cambiante que prioriza la novedad antes que la calidad espacial? Yo creo que en primer lugar a la novedad hay que tenerle distancia. Esa cosa de la novedad nos tiene locos a todos. Y yo creo que para ustedes la cosa se hace muchísimo más complicada, porque el reino de las redes sociales es el reino de la novedad. Y la fulana cosa de ser viral o no ser viral, o no sé qué, o me gusta, o sí me gusta, o no sé, o lo que sea. Y ustedes yo creo que van a tener que desarrollar una coraza que tendrá que ser ideológica, por cierto, desgraciadamente. Yo no me meto en las redes sociales por lo que ya les dije. Pero las redes sociales siguen teniendo un papel como muy fuerte. Y entre ellos la búsqueda de lo último, de lo último, de lo último. Bueno, yo lo que te diría es que lo que tú hagas no lo vincules a querer ser novedoso, sino a querer ser veraz. Y por eso les hablaba, si se trata de arquitectura, una construcción, un modo de construcción claro, una respuesta al ambiente desde el punto de vista climático, un manejo de la luz, todo eso como cosa prioritaria, y una respuesta a la organización del edificio, que es una cosa muy moderna, la organización del edificio. Que los espacios, bueno, eso lo saben ustedes. Por cierto, en relación con la luz, fíjense un detallito que les voy a poner. Ahí hay 3 lucionarios. Aquí hay otros 3 más. Creo que hay otros más para allá. Fíjense que el hecho de que yo tenga luz aquí contrarresta el exceso de luz que viene de allá. Yo los veo a ustedes en silueta, pero menos en silueta que los vería si esto no estuviera. Porque esto crea una respuesta, y eso es manejo de la luz. En aquella casa yo no me ocupé de eso, y lo lamento mucho, porque entonces yo siempre tengo esa vista hacia allá y de este lado una cierta oscuridad. Eso es un error de esa casa. Pero ese manejo de la luz es una de las cosas claves en la arquitectura y es moderno. Se empezó a hablar del manejo de la luz durante los primeros años del movimiento moderno. Usted tiene un escrito que publicó para el diario Tal Cual en Caracas, que habla sobre para dónde va esto, en donde tiene una frase que a mí me llamó mucho la atención, que decía que esto va hacia el atraso y es ajeno a los valores que queremos estimular como profesores a los alumnos. Entonces eso hace que yo me pregunte, o sea, ¿de qué forma pudieran estas nuevas generaciones de arquitectos redimir el gran atraso en la concepción arquitectónica del país? Y a su vez, ¿cuáles son esos valores que usted como profesor le inculcó a sus alumnos? Bueno, fíjate, eso sobre todo se relacionaba con la convicción que yo tengo de que la maduración de una arquitectura solo va a ser posible en ambientes democráticos. La democracia no es un bien que lo vemos de fuera. La democracia es una necesidad de la sociedad moderna. Necesitamos la democracia, porque la democracia nos permite primero la diversidad, después el equilibrio y después una especie de plataforma común que es la que permite hacer la arquitectura. Yo más bien me refería, creo, en ese momento de ese artículo, a ese problema de que hacia dónde va esto, porque yo decía, bueno, sin democracia vamos hacia el atraso. Y efectivamente estamos en un mundo de atraso para los venezolanos. Es obvio, la gente está pasando por situaciones insólitas, tú lo sabes. Bueno, era eso que me refería.
yo le puedo hacer una pregunta con relación a eso, un poco con respecto a sus experiencias. Yo escribí, ¿cómo describiría la educación de la arquitectura en Venezuela en contraste con otros países, en base a su conocimiento y a los viajes que ha hecho al exterior? Tú dices la formación de Sí, los exacto. arquitectos. A mí me parece que nosotros tenemos una ventaja grande respecto a la mayor parte de los ambientes que yo conozco de la Facultad de Arquitectura, que es el vínculo personal con los profesores, por un lado, y con la gente que algo hace, para que no hablemos de que hace arquitectura hoy en día, que sabemos que la cosa está muy difícil. Yo creo que esa es la gran ventaja que tenemos los venezolanos y que se conecta con la actitud de ustedes. Ustedes van hacia su experiencia de estudiante con mucho más frescura de la que yo he visto en el estudiante del exterior. Los americanos, por ejemplo, yo tuve un año dando clases en los Estados Unidos y los americanos tienen un individualismo tan exacerbado que eso es un problema, porque cada quien es una isla, y yo en cierto modo desconfío del otro casi que por norma, y yo voy subiendo yo, pero no me importa mucho el de al lado. Bueno, aquí no es así. Aquí podrá haber gente así, pero aquí hay una sensación más como de compartir. Eso es importante. Y otra cosa es que yo creo que el estudiante venezolano no se forma buscando ser la próxima Pepsi-Cola del desierto. Yo no sé si ese término se sigue usando. Sino que se forma para, bueno, para llegar a tener una profesión, por decirlo así de alguna manera. Pero en cambio que, por ejemplo, el español quiere ser la próxima Pepsi-Cola. Tienen esa cosa como muy... El español, qué curioso, ¿no? Sí. Los alemanes no. Yo tuve conexión con una facultad de arquitectura que se llama Bauhaus Universität, la Universidad Bauhaus, que ellos tienen una escuela de arquitectura que funciona en el edificio donde estuvo la Bauhaus en 1919. Ellos, de Van der Velde. Ellos funcionan ahí. Y hay un profesor que fue profesor de ahorita, está retirado, que es muy amigo mío, ¿no? Es un alemán muy simpático, muy alemán. Y yo pude conocer esa facultad. Y esa facultad, el alemán como que lo que busca es entrar como en la estructura. Y no necesariamente ser una maravilla, como genio que sale, etcétera, ¿no? Ahora, en otras partes, no sé, no les podría decir mucho. Yo creo que mi experiencia docente me dice que lo que pudimos hacer en Venezuela es tan bueno como lo que se pudo haber hecho en cualquier parte del mundo, incluyendo los doctorados y los másters y Harvard y toda esa vaina, porque uno sabe cómo es esa cuestión de Harvard y de MIT o de lo que sea. Mucha hojarasca, mucho disfraz, mucha fama. Sí, mucha fama. Yo creo que aquí tenemos esa ventaja. No pierdan eso, no pierdan esa conexión. A mí me gusta, por ejemplo, que tú, que fuiste alumno del taller, nos veamos ahora 33 años después, como tú sacaste la cuenta de intervención, Sí. y te parezca que está bien. Sí. Eso me parece que es muy especial. Yo creo que aquí lo tenemos todo menos una cosa que es fundamental, que es democracia. Hay que buscar, muchachos,
la restitución de la democracia en Venezuela. Y para eso confíen en el liderazgo. Cometerán errores, pero están sacrificando incluso vidas en función de eso. Y vamos a recuperar la democracia. Y con ello los problemas, y ya se verá cuál va a ser el destino venezolano. Por cierto, tú sí que tienes estudiantes niñas. Sí, sí, hay una gran maravilla de chicas. Sí, es que qué bárbaro. Uno, tú y tú. La mayoría. No, pero tú eres hombre. Es que tú eres hombre. Y yo creía, yo no era que te vi moverte, no, sino que no tenía claro, como tienes el pelo largo, pensaba que era una muchacha. Apenas tengo cuatro chicos entre bienaventurados de todas las damas. Bueno, fíjate, qué bárbaro, ¿no? Bueno, supongo que algunos dicen que es el tiempo de las mujeres, claro, con tantas reivindicaciones y tantas cosas. En fin, pero... Justamente yo le estaba hablando a ellos ahorita, yo estoy ahorita armando una electiva que tengo así como título preliminar, Pioneras Madres de la Arquitectura Moderna. Son todas las invisibles, Lily Reich, Charlotte Perriand, todo ese poco de mujeres de la modernidad, que es un tema bien interesante. Y volviendo a lo que hablábamos de lo del taller, por lo menos yo a ellos les he hablado mucho cuando sabemos que venimos para acá, y previo a eso, de mi experiencia en el taller Firminy, cómo eso para mí fue, yo lo considero fundamental. Para mí fue fundamental, y no porque el profesor Tenreiro esté presente, pues yo a él siempre lo he considerado como uno de mis formadores muy importantes dentro de mi carrera, porque esa experiencia de taller, mira, fue una vivencia, como era en vertical, tú aprendías no solamente de tus profesores, sino del grupo de los compañeros que tú tenías que estaban en unos semestres superiores y que ya habían avanzado en varias cosas que tú todavía estabas aprendiendo, conociendo, viendo cómo las manejabas. Y la ventaja que tenías del grupo de profesores que se te sentaban al lado tuyo, que contigo se ponían a diseñar, que te veían una cosa y le sacaban provecho de lo que tú estabas haciendo, es algo que se ha intentado en la facultad hacer con taller X, otros talleres que hay, pero yo no veo que se haya llegado a lo que se llegó con el taller Firminy, que fue una experiencia muy buena, muy interesante. Y no solo lo digo yo, sino los que también estuvieron conmigo, Néstor Herrera, todos esos que estuvieron conmigo en esa época, pues siempre lo comentamos. Por cierto, Néstor Herrera anda por ahí. Está viviendo en Curazao. Está metido haciendo cuestiones de construcción y tal por allá. Sí, de vez en cuando me comunico con él, pero tengo tiempo de no. Sí. Y bueno, eso que por lo menos ahorita que veo lo del cuadro, la experiencia que tuvimos en Macuro, cuando fuimos a Araya, los trabajos que se hicieron cuando los 500 años de descubrimientos, experiencia fabulosa. Sí, eso fue bueno, que tratáramos de conocer un poco el territorio, ¿no? Sí. El lugar del mundo donde estamos. Y otra cosa importante es la historia nuestra. Yo sé que leer historia no es tan común, pero reflexionar sobre lo que ha sido la historia venezolana es muy importante, porque se ve como se ha ido intentando, y con altibajos a veces importantes, pero ese intentar no ha cesado, está siempre ahí, ¿no? Me llamó la atención, me lo despertó unas palabras para que ustedes vean, y lo menciono aquí porque lo he mencionado ya en otras oportunidades. El presidente de Colombia dijo unas palabras con motivo de un homenaje que le hicieron en República Dominicana a los venezolanos. Caramba, que a mí me llamaron muchísimo la atención, porque con conocimiento de la historia de primera mano, se ve que son cosas que ha leído y ha internalizado él. Yo lo vi esa. Muy bueno. Excelente. Muy bueno, y además te revela lo que es América Latina. Te lo voy a enviar, yo tengo ese Porque video. yo creo que nosotros con Colombia tenemos necesariamente
una relación muy estrecha y muy positiva. Y la tendremos con Ecuador un poco más distante. Pero ya sumando a Venezuela, Colombia y Ecuador, que es la Gran Colombia, si le ponemos, como decía él en sus palabras, el istmo, o sea, Panamá, es un mundo, es un mundo, trozo de América, un mundo del que podemos estar sumamente orgullosos, además. Sí, Y bueno, así es. bueno, ya yo les agradezco mucho. Ahora, no se rompió ninguna silla. Yo tenía miedo porque mi mujer me dijo, coño, pero tú vas a poner esa silla ahí. La vas a poner. Sí. Bueno, gracias por haber venido y en alguna otra oportunidad podríamos venir y les enseño un poco la casa, por aquí, por allá, porque a mí no me gusta mucho hacer tour del lugar, pero a mí me gustaría ahora que se suban, que se den una vueltica por ahí antes de que se vayan. Muy bien, no, profe. ¿Ustedes de qué nivel son? ¿Tú estás en qué? Esto es Historia 4, ellos están ahorita prácticamente a la mitad de la carrera, ustedes están en diseño 5, 5 y 6. 5 y 6, diseño 5, diseño 6. Ah, ese es Mitad de la carrera. es una etapa buena, esa etapa de, pues, digamos, desde el tercero o cuarto semestre hasta el octavo, ahí es interesante, séptimo, porque ahí están ustedes más abiertos. Cuando están más arriba ya se sienten que la facultad no les ofrece mucho. Yo les decía a ellos también que por lo general es momento también a veces de crisis, porque por lo menos yo estaba a mitad de la carrera y mucha gente comienza a decir, esto es lo que quiero estudiar, pero no sé qué tal. Pero claro, porque a veces te sientes como muy abrumado con las tensiones a las que estás sometido en la facultad, entre diseño, entre lo que tienes, las materias. Y la situación país. Ah, bueno. Y en la situación. Sí, porque a lo mejor Peor. ustedes ya tienen en la cabeza, bueno, yo me gradúo, después yo busco no sé qué y tal, me voy para Dinamarca, y entonces en Dinamarca me empleo en un bar y tal, y entonces después estudio no sé qué cosa y a lo mejor resulta que... Y yo les digo, y no me equivocaré, que se queden aquí y que además luchen a su nivel y con los medios que tienen por recuperar la democracia. Porque será un nuevo país, Sí, totalmente. indudablemente. Sí, Bueno. Qué bueno. Muchas gracias, profesor. Gracias, Muchísimas gracias, ¿verdad?